La llegada de doña Elena a la casa de Ana y Felipe trajo una ola de cambios que sacudieron la tranquilidad de la pareja. Ana, siempre tan amable y acogedora, se esforzaba por hacer que su suegra se sintiera como en casa, pero rápidamente se dio cuenta de que la presencia de doña Elena estaba causando más fricción que comodidad. La sombra del duelo que pesaba sobre la anciana parecía extenderse por toda la casa, creando una atmósfera pesada y densa. Doña Elena, aún profundamente afectada por la pérdida de su marido, traía consigo una amargura e irritabilidad que chocaban con el carácter más ligero y desenfadado de Ana y Felipe. Gradualmente, pequeñas tensiones comenzaron a acumularse. Doña Elena criticaba la manera en que Ana cuidaba la casa, cuestionaba las decisiones de la pareja respecto a la crianza de los hijos y se quejaba constantemente del ruido y el desorden. Ana, que siempre se había enorgullecido de su habilidad para mantener un hogar armonioso, se sentía cada vez más frustrada y agotada. En los momentos a solas con Felipe, Ana desahogaba sobre la dificultad de lidiar con su suegra y cómo su presencia constante estaba afectando la rutina de la familia. Temía que el matrimonio, tan sólido hasta entonces, comenzara a sufrir las sacudidas de esta nueva dinámica doméstica. Felipe, por su parte, intentaba mediar la situación, tratando de comprender los sentimientos de su madre y, al mismo tiempo, apoyar a su esposa. Sabía que doña Elena necesitaba cuidados, pero no quería que eso le costara el bienestar de su propia familia. A menudo se veía dividido entre atender las necesidades de su madre y preservar la paz en su hogar. Las noches, antes tranquilas e íntimas, ahora se convertían en escenario de discusiones tenues, en las que Ana y Felipe intentaban encontrar soluciones para ese delicado impas. Se cuestionaban sobre cómo ayudar a doña Elena a superar su dolor sin que esto se convirtiera en una carga insoportable para ellos. La situación se volvía cada vez más delicada, evidenciando que la llegada de la suegra a la casa de la pareja traería desafíos inesperados, capaces de tambalear los cimientos de un matrimonio que siempre había parecido tan sólido y feliz. El ambiente en la casa de Ana y Felipe se volvía cada vez más pesado y tóxico a medida que doña Elena proyectaba sus propias frustraciones y amargura en su nuera. Las críticas ácidas y constantes de la suegra parecían no tener fin, minando la autoestima de Ana y creando una tensión casi insoportable. Ana, que siempre se había enorgullecido de su habilidad como esposa y madre, ahora se sentía desvalorizada e incapaz de satisfacer las exigencias de doña Elena. Cada detalle de su rutina doméstica era objeto de comentarios negativos y juicios severos. La forma en que cuidaba a los hijos, la organización de la casa, incluso las pequeñas decisiones cotidianas, todo era cuestionado y criticado por su suegra. Poco a poco, Ana comenzó a retraerse, evitando confrontar a doña Elena y tratando, en vano, de agradar a todos. Se sentía cada vez más aislada en su propia casa, incapaz de encontrar consuelo y apoyo en su marido, que se veía dividido entre su lealtad hacia su esposa y su preocupación por su madre en duelo. Felipe intentaba mediar la situación, buscando calmar los ánimos y encontrar un equilibrio. Pero la hostilidad y la amargura de doña Elena parecían imposibles de aplacar. Ella se negaba a escuchar consejos o sugerencias, insistiendo en imponer su punto de vista y menospreciar los esfuerzos de Ana. La llegada de doña Elena a la casa de Ana y Felipe trajo una ola de cambios que sacudieron la tranquilidad de la pareja. Ana, siempre tan amable y acogedora, se esforzaba por hacer que su suegra se sintiera como en casa, pero rápidamente se dio cuenta de que la presencia de doña Elena estaba causando más fricción que comodidad. La sombra del duelo que pesaba sobre la anciana parecía extenderse por toda la casa, creando una atmósfera pesada y densa. Doña Elena, aún profundamente afectada por la pérdida de su marido, traía consigo una amargura e irritabilidad que chocaban con el carácter más ligero y desenfadado de Ana y Felipe. Gradualmente, pequeñas tensiones comenzaron a acumularse. Doña Elena criticaba la manera en que Ana cuidaba la casa, cuestionaba las decisiones de la pareja respecto a la crianza de los hijos y se quejaba constantemente del ruido y el desorden. Ana, que siempre se había enorgullecido de su habilidad para mantener un hogar armonioso, se sentía cada vez más frustrada y agotada. En los momentos a solas con Felipe, Ana desahogaba sobre la dificultad de lidiar con su suegra y cómo su presencia constante estaba afectando la rutina de la familia. Temía que el matrimonio,
tan sólido hasta entonces, comenzara a sufrir las sacudidas de esta nueva dinámica doméstica. Felipe, por su parte, intentaba mediar la situación, tratando de comprender los sentimientos de su madre y, al mismo tiempo, apoyar a su esposa. Sabía que doña Elena necesitaba cuidados, pero no quería que eso le costara el bienestar de su propia familia. A menudo se veía dividido entre atender las necesidades de su madre y preservar la paz en su hogar. Las noches, antes tranquilas e íntimas, ahora se convertían en escenario de discusiones tenues, en las que Ana y Felipe intentaban encontrar soluciones para ese delicado impas. Se cuestionaban sobre cómo ayudar a doña Elena a superar su dolor sin que esto se convirtiera en una carga insoportable para ellos. La situación se volvía cada vez más delicada, evidenciando que la llegada de la suegra a la casa de la pareja traería desafíos inesperados, capaces de tambalear los cimientos de un matrimonio que siempre había parecido tan sólido y feliz. El ambiente en la casa de Ana y Felipe se volvía cada vez más pesado y tóxico a medida que doña Elena proyectaba sus propias frustraciones y amargura en su nuera. Las críticas ácidas y constantes de la suegra parecían no tener fin, minando la autoestima de Ana y creando una tensión casi insoportable. Ana, que siempre se había enorgullecido de su habilidad como esposa y madre, ahora se sentía desvalorizada e incapaz de satisfacer las exigencias de doña Elena. Cada detalle de su rutina doméstica era objeto de comentarios negativos y juicios severos. La forma en que cuidaba a los hijos, la organización de la casa, incluso las pequeñas decisiones cotidianas, todo era cuestionado y criticado por su suegra. Poco a poco, Ana comenzó a retraerse, evitando confrontar a doña Elena y tratando, en vano, de agradar a todos. Se sentía cada vez más aislada en su propia casa, incapaz de encontrar consuelo y apoyo en su marido, que se veía dividido entre su lealtad hacia su esposa y su preocupación por su madre en duelo. Felipe intentaba mediar la situación, buscando calmar los ánimos y encontrar un equilibrio. Pero la hostilidad y la amargura de doña Elena parecían imposibles de aplacar. Ella se negaba a escuchar consejos o sugerencias, insistiendo en imponer su punto de vista y menospreciar los esfuerzos de Ana. Esta dinámica tóxica acabó minando la armonía de la pareja. En las raras ocasiones en que Ana y Felipe lograban estar a solas, las conversaciones se transformaban en largas discusiones, llenas de resentimiento y frustración. Se preguntaban cómo podrían ayudar a doña Elena sin que eso les costara el desgaste de su propia relación. La situación parecía no tener solución a la vista. Lo que antes era un hogar acogedor y feliz, ahora se transformaba en un campo de batalla emocional, con Ana sintiéndose cada vez más asfixiada y desvalorizada en su propia casa. Cuando la tensión entre Ana, Felipe y doña Elena parecía haber alcanzado su punto álgido, Ana descubrió algo que podría cambiar el rumbo de toda la situación. En ese momento, Ana se sintió envuelta por una ola de empatía y comprensión. Su ira y resentimiento fueron cediendo gradualmente, dando lugar a un deseo genuino de ayudar a su suegra a encontrar el camino hacia la curación y la reconciliación. Sabía que esa confrontación dolorosa podría ser el primer paso hacia una transformación profunda, no solo en la relación entre ellas, sino en toda la dinámica familiar. La revelación del pasado doloroso de doña Elena trajo una enorme presión sobre la relación de Ana y Felipe. El enfrentamiento emocional entre la nuera y la suegra acabó afectando directamente a la pareja, obligándolos a lidiar con las consecuencias de ese descubrimiento. Felipe, que hasta entonces había intentado mediar en la situación, se vio repentinamente obligado a enfrentarse a la revelación del pasado conturbado de su madre. Esa información sacudió profundamente su percepción de la mujer que lo había criado, mostrándole una faceta que jamás había imaginado que existiera. Dividido entre el apoyo a su esposa y la compasión hacia su madre, Felipe se encontró en una posición extremadamente delicada. Por un lado, comprendía el dolor y sufrimiento que doña Elena cargaba, y deseaba ayudarla a superar sus traumas. Pero, por otro, no podía ignorar el impacto que la actitud de su suegra estaba teniendo en su matrimonio y en su propia familia. Las discusiones entre Ana y Felipe se volvieron cada vez más frecuentes e intensas. Se encontraban en medio de sentimientos contradictorios, tratando a veces de encontrar soluciones para la situación, y otras cuestionando el futuro de su relación. Ana, aún afectada por la revelación del diario,
se sentía insegura sobre cómo proceder a partir de ese momento. Temía que el dolor de doña Elena fuera un peso demasiado grande para que su matrimonio lo soportara, y cuestionaba si sería posible encontrar un equilibrio entre ayudar a su suegra y preservar la armonía de su propio hogar. Por su parte, Felipe luchaba por no perder el control emocional. Se veía dividido entre el amor y lealtad que sentía por su madre y la necesidad de proteger su matrimonio y su familia. La situación parecía haber llegado a un punto crítico, poniendo en riesgo el futuro de una relación que siempre había parecido tan sólida y feliz. Después de la intensa confrontación que reveló los secretos dolorosos del pasado de doña Elena, Ana sintió la necesidad imperiosa de alejarse por un momento, buscando espacio para reflexionar sobre sus opciones y el futuro de su familia. Profundamente afectada por las emociones que surgieron durante esa revelación, Ana necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Su mente giraba con la cantidad de información y sentimientos que ahora la asediaban. Su relación con doña Elena, su matrimonio con Felipe, todo parecía estar bajo una nueva e inesperada luz. Ana sabía que, para encontrar una forma de manejar la situación de manera constructiva, necesitaba un momento de introspección y distancia. Lejos de los ojos de su suegra y su marido, finalmente pudo permitirse sentir la amplitud de las emociones que la asaltaban, la ira, la tristeza, la compasión, la incertidumbre. Por su parte, doña Elena también se vio forzada a enfrentar sus propias acciones y el impacto que éstas habían tenido en aquellos a su alrededor. Tras la revelación de su pasado y el enfrentamiento con Ana, la anciana enfrentaba un periodo de profunda reflexión. Esa mujer, antes tan rígida e inflexible, ahora se encontraba ante una realidad devastadora. Tenía que lidiar con el peso del sufrimiento que sus actitudes habían causado, no solo en su propia vida, sino también en la armonía de su familia. Su amargura y resentimiento, tan arraigados, ahora parecían haber creado un abismo insalvable entre ella y sus seres queridos. En ese momento de introspección, doña Elena finalmente reconoció que necesitaba cambiar. Entendió que sus mecanismos de defensa, forjados a lo largo de una vida de decepciones, le habían costado mucho más de lo que imaginaba. Ahora, ante la posibilidad de perder todo lo que aún le era precioso, se veía obligada a enfrentar sus propias heridas y buscar caminos hacia la curación y la reconciliación. Reconociendo la urgencia de encontrar un nuevo equilibrio, la pareja decidió buscar ayuda profesional. Buscaron terapia de pareja y familiar, dispuestos a enfrentar las heridas emocionales y reconstruir su relación de una manera más saludable. En las sesiones, Ana y Felipe tuvieron la oportunidad de desentrañar las raíces de sus conflictos, explorando los impactos de la presencia de doña Elena en su matrimonio. Juntos, pudieron identificar maneras de restablecer la confianza, la comunicación abierta y el apoyo mutuo, tan esenciales para la estabilidad de su hogar. Por su parte, doña Elena, con el apoyo y el aliento de la familia, también buscó ayuda especializada para enfrentar sus propios traumas y aprender a expresar sus emociones de una manera más constructiva. Reconoció que sus actitudes hostiles y críticas eran, en realidad, reflejos de sus propias heridas del pasado, que necesitaban ser enfrentadas y sanadas. El proceso de curación y reconciliación no fue fácil. Hubo momentos de tensión y retrocesos, en los que viejas heridas parecían querer reaparecer. Sin embargo, la determinación de todos para superar esos desafíos y recuperar la armonía familiar fue fundamental. Poco a poco, Ana, Felipe y doña Elena fueron encontrando una nueva forma de coexistir, basada en la comprensión, la comunicación abierta y el perdón. Aprendieron a escuchar y respetar las necesidades de los demás, buscando soluciones conjuntas para los problemas que surgían. El desenlace de esta historia muestra que, a pesar de las dificultades enfrentadas, la voluntad de enfrentar los problemas y buscar soluciones puede llevar a una dinámica familiar mucho más saludable y armoniosa. Aunque el camino fue arduo, la familia logró reinventarse, fortaleciendo sus lazos y construyendo una relación basada en el amor, el respeto y la aceptación mutua. Este proceso de transformación no solo curó las heridas del pasado, sino que también permitió que Ana, Felipe y doña Elena desarrollaran una comprensión más profunda unos de otros, creando las bases para una convivencia familiar más plena y satisfactoria en el presente y en el futuro.